vamos a dialogar con la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Tering. Juliana, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con el ECO esta mañana. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Juliana, contanos qué está pasando en este momento con el tema de la demanda social, en lo que tiene que ver básicamente y primordialmente con alimentos. Bien, bueno, como hemos venido conversando por ahí en otras entrevistas y demás, nosotros ya a esta altura del año tenemos un panorama donde podemos dar, alguna observación, algún diagnóstico de cómo se fue planteando la situación, donde obviamente notamos un incremento, sobre todo en la época de invierno y sobre todo en Tandil, que esto, digamos, se hace notar y mucho, pero un poco haciendo comparación con los años anteriores, con el invierno del año pasado, donde hablábamos de un programa de seguridad alimentaria que no superaba las 2.000 personas, en realidad familias beneficiarias. Hoy estamos hablando de alrededor de 2.700 familias y tal vez un poco más en algunos momentos más puntuales. Esto en lo que hace al programa de seguridad alimentaria, que es la que administra de alguna manera desarrollo humano con recursos propios, ¿sí? Por supuesto que todo esto también incorporamos todo lo que tiene que ver con el impacto que nos generó en la demanda el tema de la recarga del gas envasado, la conocida garrafa, que obviamente esto garantiza la elaboración de los alimentos. Ahí tuvimos un gran incremento de la demanda con una cuestión presupuestaria, digamos, no prevista en estos términos, sí prevista para dar respuesta como todos los años se hace y se puede ir ajustando en medida del panorama que se va presentando, pero bueno, esta definición, digamos, o indefinición, si se quiere, también del gobierno nacional con respecto al plan hogar, la verdad que nos impacta de lleno porque, digo, más allá de la cuestión de la calefacción, que muchos también utilizan el gas envasado para la calefacción, nosotros lo asociamos directamente con el programa de seguridad alimentaria, donde no solo los alimentos son necesarios en esto de poder acompañar, sino también la posibilidad de elaborarlos. Bueno, ahí es donde estamos fuertemente apuntalando, si se quiere, lo presupuestado como para poder dar respuestas efectivas y que generen impacto, por supuesto, en la población que las está solicitando. ¿Qué relación tienen con los comedores? Pues ayer nos llegó un mensaje del comedor de la Parroquia del Carmen que había, si mal no recuerdo, triplicado la atención o las familias que estaban acompañando. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con los comedores? ¿Saben qué está pasando en general con los comedores en la ciudad? Sí, en realidad nosotros siempre hemos tenido contacto, siempre hubo un registro de los comedores, sobre todo aquellos que no están asociados a algún movimiento político o algún partido político, sino aquellos comedores que surgen de algún vecino, alguna vecina de los barrios que, bueno, promueven este tipo de servicios desde sus propios domicilios. Con la ordenanza de comedores que se empezó a implementar este año, ¿sí?, nosotros empezamos a generar otro tipo de articulación con otra formalidad, si se quiere, donde no solamente los referentes de los comedores asociados a la ordenanza, sino aquellos que también quieren ser parte de esta articulación y de acompañamiento del Estado municipal, tener ahí el dato concreto de cómo vienen trabajando, cuál es la demanda. Si en el incremento de demanda estamos hablando de niños, adolescentes o familias, digamos, con niños y adolescentes o adultos mayores, que es un dato que también pudimos sumar en esto de ir haciendo estos diagnósticos de aproximación de acuerdo al año, al avance del año, y ahí sí, obviamente muchos de ellos han planteado un incremento de la demanda o un cambio de la población a la que asistían. La Iglesia del Carmen, justamente como todas las iglesias que cuentan con un servicio de acompañamiento, una asistencia, también tenemos absoluto contacto con ellos, como con algunas de las iglesias evangélicas. Claro, nos llamó la atención el crecimiento en la demanda que habían tenido. Por eso el planteo esto se está dando en toda la ciudad. Y fíjate que yo te cuento que el año pasado teníamos bajo programa alimentario a alrededor de 1.700 familias, hoy estamos hablando de 2.700. 2.700, sí. Son 1.000 familias más, no 1.000 personas, 1.000 familias más, que a veces vienen más para el acompañamiento de
un módulo alimentario como para reforzar la última semana del mes. Otros se incorporan en el grupo de mayor vulnerabilidad. Nosotros tenemos ahí una evaluación profesional a través de los trabajadores sociales, digamos, cuáles son los que requieren mayor acompañamiento en términos asistencial. Son familias que a su vez tienen la UH, que a su vez tienen el programa alimentar, que es un número que se ha podido ir, se ha podido ir aumentando en el tiempo. Digo, el gobierno nacional en ese sentido son programas que no dio de baja, ¿sí? Sí, ayer hablamos también del aumento que ha tenido la AUH, que ha ido acompañando. Sí, ha ido acompañando, y el alimentar también, pero hay casos donde ni eso alcanza. Esa es la realidad. Sí. Porque digo, son familias atravesadas por un alquiler, por una vivienda con muchos déficits, donde uno puede acompañar como Estado y en otros casos no. Son familias numerosas en muchos casos también. Las escuelas también están, por supuesto, acompañando con el programa alimentario de los comedores y con los alimentos que se entregan a las familias, que han reducido en cantidad también, pero bueno, creo que todos nos estamos viendo como muy entrampados en esto de cómo rearmar, cómo administrar el presupuesto que teníamos previsto de un año para el otro con bajadas de línea o bajadas de programas que no las podíamos anticipar en ese tiempo. ¿Ya han podido dar respuesta a esta demanda, este crecimiento en la demanda? Sí, la respuesta se da, a veces no llega a ser suficiente, por supuesto, pero nosotros siempre articulamos con el Estado municipal, con las iglesias, los comedores, con quienes tenemos muy buen diálogo, y ahí entendemos que el cruce de datos no es para no ayudar al que ya está en un comedor, sino para ver cómo tenemos que fortalecer esa asistencia para que esta familia no le impacte en términos de salud, básicamente, ¿no? Entonces el diálogo y las mesas de trabajo están vigentes, el convenio con el Banco de Alimentos está vigente, donde el municipio se hace cargo del gasto que genera el retiro de alimentos que los comedores hoy, de alguna manera u otra, pueden ir retirando en función del servicio que prestan. Son medidas que uno va tomando a medida que van apareciendo, digamos, este tipo de contextos, ¿no? El refuerzo lo vamos replanteando desde ahí, y la revisión del gasto presupuestario también lo tenemos que ir haciendo, por supuesto, porque administramos un bien público, pero siempre con el acompañamiento de una decisión del intendente en esto de que, son cuestiones sensibles, son necesidades básicas que hay que garantizar, y nunca está el faltante del recurso para que esto esté garantizado. Esto, la verdad, más allá de administrarnos y de ajustar con algunas cuestiones, el tema alimentario, el tema de la provisión de la carga del gas envasado, la cobertura de las facturas de luz con el convenio con la usina, todo eso está vigente y se va fortaleciendo a medida que se van presentando diversas situaciones, ¿no? Y son situaciones, que se han generado, sobre todo pensando en estas 1000 familias que se han incorporado este último año, por situaciones puntuales, por un determinado tiempo. Es gente que tiene trabajo y no llega a fin de mes, gente que ha perdido trabajo. ¿Qué perciben ustedes? Y si es gente que una vez que, empiezan a necesitar de este acompañamiento, por lo menos a lo largo de este año lo han tenido que sostener, ¿o ha sido más transitoria la ayuda? Mira, en principio las situaciones de aquellos que tienen un trabajo y no llegan a fin de mes se plantean como transitorias, como provisorias. De hecho, se trabaja desde otro lugar también intentando acompañar la cuestión laboral con otros espacios para poder desenvolverse desde algún proyecto de autogestión, desde el polo productivo, desde acompañar con los ANR que la Secretaría de Desarrollo Productivo también ofrece para las personas que tienen algún emprendimiento propio, pero después terminan básicamente instaladas, no te digo de manera crónica, pero sí ese tiempo corto que se pensaba en la asistencia se empieza como a estirar, porque la economía también empieza a tironear desde otros lugares. El costo de los servicios, los alquileres, que se van ajustando trimestralmente, la baja, en cuanto a los tiempos de trabajo. Quien trabajaba 8 horas, por ahí hoy está contratado para 4 horas. Quienes desempeñan tareas de parquización y demás han visto también resentida, la contratación para ese tipo de trabajo, que es dentro de lo que es la informalidad. También teníamos mucha población que subsistía gracias a ese tipo de trabajo. Y también todo el tema de los adultos mayores, ¿no? Personas que tienen una jubilación mínima que por supuesto no llegan a fin de mes, ni estirándola de la mejor manera. Ahí hay mucho acompañamiento desde el área de adultos mayores,
para poder justamente garantizar la cuestión alimentaria, el no corte de luz. La atención sanitaria, por supuesto, está garantizada de los centros de salud. ¿Y qué proyectan para el resto del año, Juliana, en este sentido? ¿Que puede llegar a agravarse la situación? ¿Que está como estabilizada como está? Mira, en términos generales, siempre una vez que pasa el invierno se reactiva mínimamente la cuestión de la cuestión económica asociada a lo laboral. Ahí vemos, digamos, como, no te digo que disminuye, pero esto se repite todos los años, que en invierno se agudiza la demanda. Sí, en Tandil pasa siempre. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que lo que estamos notando ya hace un par de años es que ese incremento de la demanda viene de personas que tienen algún trabajo, digo, formal o informal, pero hay un ingreso fijo determinado por mes. Y a nosotros antes la población, digamos, la característica de la población que se atendía desde la Secretaría tenía que ver con personas que no tenían trabajo o que tenían demasiada informalidad o irregularidad laboral. Entonces digo, tiene que ver con otra población con la que estamos también trabajando y acompañando. Y son otras las herramientas que tenemos que tener para dar una respuesta a ese tipo de población también. Entonces digo, en este tiempo que viene de acá a fin de año, empiezan a mejorar ciertos aspectos con respecto a la cuestión laboral, ¿sí? Pero bueno, a veces a las familias también le da miedo retirarse de los programas asistenciales hasta tanto no se vean realmente establecidos con tener al menos un ingreso que garantice los alimentos de la familia. Digo, esto también es bastante lineal el análisis, pero bueno, lo hemos notado y eso va quedando como instalado también. Esa es la realidad. Juliana, me hablabas del registro de comedores y merenderos. ¿Cómo quedó? ¿Cuántos comedores finalmente a partir de este registro hay en la ciudad? Mira, nosotros estamos trabajando con alrededor de 20, te puedo decir más o menos, porque bueno, ha habido algunas bajas de algunas organizaciones que tenían 3 o 4 espacios de este tipo, han planteado la necesidad de cerrarlos porque eran lugares alquilados y no han podido sostener esos alquileres. No obstante eso, refuerzan desde los otros espacios que tienen planteados en otras áreas, en otros barrios. Pero bueno, hemos sostenido las reuniones tal cual la ordenanza lo plantea, de una vez por mes. Hemos visto la menor participación de los comedores que de alguna manera también insistieron con esto de la ordenanza y nos estamos reuniendo con menos referentes de comedores, pero hemos avanzado en la propuesta de acompañarlos con, por ejemplo, espacios de cursos de capacitación para lo que es manipulación de alimentos, que lo creemos absolutamente necesario. Todo lo que tiene que ver con nutrición, charlas con nutricionistas y demás, también se están planificando. Y provisión de algunos elementos básicos para quienes están en la elaboración de los alimentos, tratando de empezar a conversar esto de que las familias que recurren a estos espacios a comer o a retirar su vianda puedan tener esta prestación en la propia casa, digamos. Claro, no perder el espacio familiar, digamos. Exactamente. Hay que volver a recuperar ese espacio en aquellas familias que han requerido acercarse a algún comedor comunitario. Que los comedores, digo, lo tenemos que ver desde este lugar, que es una evolución, digamos, de la propuesta de la asistencia que se está brindando, recuperando el valor de comer en casa. Ese es un poco el concepto que empezamos a trabajar ahora en las últimas reuniones. Hay que madurarlo, hay que tratar de instalarlo, y eso implica también recursos, por supuesto. El presupuesto, digamos, destinado al área, a ver, no sé si es el término, pero es un tanto flexible en cuanto a que hay modificaciones, entiendo, todo el tiempo. Exactamente, es flexible y siempre con la Secretaría de Economía, con el Intendente, siempre se encuentra la manera, por supuesto, de poder reasignar fondos para justamente lo que es el área de desarrollo humano, como también para lo que es el Sistema Integrado de Salud. Creemos que son las dos secretarías que, digamos, tenemos que tener garantizada esa posibilidad, y más allá de lo previsto, siempre también se prevén este tipo de modificaciones presupuestarias para poder tener el recurso para dar respuesta a la adquisición de alimentos, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Juliana, te agradecemos muchísimo esta comunicación esta mañana con el ECO. No, gracias a vos, Beatriz. Saludos para todos. Gracias, buen día. Adiós, hasta luego.